Hola, espero que estén bien. En esta cápsula vamos a revisar algunos conceptos importantes que nos van a seguir durante el resto del curso y destacar algunas ideas de varias muy interesantes que hay dentro del texto de Waldo Quirós que voy a dar como por sentado que ya conocen y que son parte del contenido del curso. Bueno, primero este par de palabras sacadas del diccionario, digamos, de la Real Academia Española. Vamos a hablar muchísimo de ontología y epistemología. Bueno, ¿y qué significan así como de diccionario? De diccionario, ontología significa, es la parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. Es parte de la metafísica, va más allá de lo físico. Y por lo físico me refiero más allá del mundo, no de la física como ciencia, sino que de la física, de la química, de la biología, del mundo material, digamos. Eh, y trata de sus propiedades trascendentales, es decir, trata de estudiar qué es el ser en aquello que le trasciende a los accidentes particulares. Es el estudio del ser. ¿Cuál es la naturaleza de ciertas cosas? O sea, ¿cuál es la naturaleza qué sé yo, de un mouse? Es que es un objeto material y eso trasciende al accidente del mouse. Y, y la epistemología es la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Y en este curso vamos a tratar el término exactamente en este sentido. Vamos a estudiar las teorías de los fundamentos del conocimiento y vamos a tratar de entender qué es el conocimiento. Muchas veces se habla de epistemología aplicada a distintas áreas, la epistemología de la ciencia o la epistemología de, qué sé yo, de ciertos autores eh, en historia o lo que sea, para referirse un poco a cómo ellos abordan su problema y cómo ellos tratan de generar conocimiento. Entonces se entiende que la epistemología de cuestiones humanistas, la epistemología de la filosofía es distinta a la epistemología de la matemática, que es distinta a la epistemología de la física. Bueno, no voy a tomar el término en esa distinción. A mí me preocupa en verdad las teorías del conocimiento, la teoría de los fundamentos de ese conocimiento, más que de conocimientos particulares. Y eso nos vamos a enfocar. Porque de ahí obviamente nacen los fundamentos del resto. O sea, de, las epistemologías particulares van a descansar en estas teorías más generales. Y por eso las vamos a revisar en este curso. Bien, entonces cada vez que hablemos de epistemología, estamos hablando de conocimiento, de adquirir conocimiento. Cada vez que hablemos de ontología, nos referimos a la cosa en sí, más allá de cómo sabemos la cosa o cómo conocemos la cosa, sino que la cosa en sí. Y vamos a considerar como parte del contenido, como dije, en particular la clasificación ontológica que propone el profesor Waldo Quirós en su texto. Ella está formada por objetos materiales, sistemas, estados y procesos. Y lo que dice de objetos materiales es que en el texto es que son entes o seres, es lo que los filósofos llaman entes o seres. Vamos a ver en otras cápsulas a qué se refieren los filósofos cuando hablan de entes o cuando hablan de sustancias, más bien. Pero bueno, los sistemas son un conjunto de elementos interactuantes. No basta con tener cosas, esas cosas tienen que interactuar. Y de acuerdo al profesor Waldo Quirós, las interacciones están relacionadas siempre con traspaso o intercambio de energía. Eso, siendo un poco más riguroso, cuando las configuraciones energéticas en un sistema cambian, entonces los elementos de ese sistema, perdón, estoy ocupando el sistema para definir sistema. Cuando las configuraciones energéticas cambian, los elementos
interactuantes que son responsables de dicho cambio conforman un sistema. Eso, ahí no ocupé la palabra sistema para definir sistema. Estados se entienden como la sumatoria de las propiedades de un objeto en un momento dado, y procesos, el cambio continuo de alguna magnitud variable. Estos puntos espero que los entiendan, los tengan claros, porque son parte del contenido del curso. Si no, vuelvan al texto o me lo preguntan. Y la foto que está ahí, ese caballero, no es el profesor Waldo Quirós, pero es uno de los héroes intelectuales del profesor Waldo Quirós. El que está ahí es el profesor Mario Bunge, un filósofo argentino que hizo casi toda su carrera en Canadá, y que falleció muy recientemente. Vivió casi 101 años. Nació creo que en septiembre y murió en febrero del año 2020. Y es él, como filósofo de la ciencia, quien desarrolla un montón de ideas, y dentro de ellas está ontología para la ciencia. Y el profesor Waldo Quirós toma esto y lo explica en el capítulo primero de su libro. Otro concepto que me interesa rescatar, o idea que me interesa rescatar, que va a ser importante para después en el curso, es la idea de fenoménico y transfenoménico. Fenoménico viene de fenómeno, es decir, la cosa que está ahí, el fenómeno. Y lo transfenoménico es lo que está detrás del fenómeno. Entonces, es media... no es tan usual esta palabra fenoménico o transfenoménico, pero es útil porque dice exactamente lo que nos referimos, al fenómeno o aquello que está detrás del fenómeno. Bueno, y él, Waldo Quirós, dice que en el fondo la ciencia se preocupa de lo transfenoménico, y vamos a hablar bastante de eso, de cómo es posible que en el fondo generemos discursos, generemos conocimiento de cuestiones que en realidad están fuera del fenómeno, están fuera de lo que podemos ver, que va a ser un problema de próxima cápsula y que siga un contenido más adelante. Bueno, esta distinción también tiene su origen en discusiones filosóficas anteriores, y en particular esta se rastrea a las contribuciones de John Locke, un gran filósofo que vamos a ver también en más de una ocasión, en particular ligado con el empirismo. John Locke, en un libro muy bonito que se llama Ensayo sobre el entendimiento humano, habla sobre las cualidades primarias y secundarias. Y las cualidades primarias serían aquellas que son como inherentes, naturales a los objetos, y las secundarias serían aquellas que nosotros percibimos a través de los sentidos y que no dependen dependen de nosotros, dependen de nuestros sentidos y en nuestra interpretación más que de los objetos, y las primarias son independientes de los sujetos, dependen solo del objeto mismo. Es parecido a esto de fenoménico y transfenoménico, porque lo fenoménico serían las cualidades secundarias, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos observar con nuestros sentidos. Y lo transfenoménico sería lo primario, aquello que no tenemos acceso. Sin embargo, es más amplia la distinción de profesor Waldo Quirós, porque de hecho lo que identifica cuáles son las cualidades primarias. Dice que la solidez, la extensión, el movimiento, la figura o el número son cualidades primarias, mientras que las sensaciones son secundarias. Por supuesto, hay muchísimo más ciencia que solidez, extensión, movimiento o figura. Los campos electromagnéticos, el electromagnetismo no es sensible. Nosotros no tenemos sensores no podemos sentir con nuestras sensaciones, nuestros sentidos, el campo electromagnético, y eso no cabe dentro de las cualidades primarias que identificó John Locke. Entonces, en ese sentido, sigue siendo útil o más útil ocupar la distinción de fenoménico y transfenoménico que propone el profesor Waldo Quirós. Y eso vamos a hacer durante el curso. Y esas son los conceptos que me interesa en principio que tengan claro, sobre todo de del primer texto, de la cápsula, perdón, del capítulo 1 del texto de Waldo Quirós.
Que esté muy bien. Nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.